haré mejor letra, equivocaréme menos, subrayaré las fechas y el número de los ejercicios, todo muy parejito. Pero ¿qué pasa? Viene la realidad, que siempre es mucho más pobre. Entonces ya en la segunda página uno hacía un manchón, o cometía una equivocación, etcétera. Y las equivocaciones tiñen el porvenir. Ajá. Cuando uno hace un manchón en un cuaderno, ya el cuaderno está maculado, discúlpeme la palabra. Y esa mácula alumbra el porvenir. Ya uno no puede tener el sueño de un cuaderno inmaculado porque ya tiene un manchón. Y entonces se le aflojan a uno los berretines de prócer. Y dice, ¿qué voy a hacer un cuaderno bueno si ya tengo un manchón en la segunda hoja? Y entonces uno vuelve a hacer lo que era, decir, un mal alumno, un verdadero canalla. Y con la vida pasa igual, si me permite esta fácil metáfora. Uno por ahí empieza un año, empieza un nuevo curso, se consigue una novia nueva y dice, bueno, a partir de ahora... Me voy a portar bien. Me voy a portar bien, ¿no? Hasta que en la segunda página ya se manda un manchón así de grande, después sigue siendo el mismo canalla. Y con los programas lo mismo. Empezamos una nueva etapa que puede estar marcada a veces por sucesos niños, digamos un cambio de cortina, sí, que es la idea del cambio que tienen algunos artistas, ¿no? Se cambia el smoking y cambian la cortina del programa y se hemos cambiado. Yo estoy en contra de los cuadernos nuevos, ahora. Salvo que uno se decida hacer lo que yo hacía cuando era chico, que es cambiar de cuaderno mucho. No esperar a que se terminase el cuaderno. Yo nunca terminé un cuaderno. Lo abandonaba. Ya más allá de la mitad del cuaderno, empezaba a usar las últimas páginas para anotar al chinchón. ¿Que usted jugaba al chinchón en el colegio? Es que le quedó en mi casa. No, arrancaba la chinchón, agarraba el cuaderno y anotaba. La general, esas cosas así. Sí. Porque pues ya sabía que nunca iba a llegar a ese lugar. Debo haber tenido siempre en mi vida la idea de que nunca mis días iban a ser últimos, sino que me gustó pensar que cada día era inaugural. Entonces cada pocos días, digamos cada semana y media, perdía el cuaderno viejo e inauguraba uno nuevo, con todas las promesas y las ilusiones que uno tiene en un cuaderno nuevo. Y mi vida ha sido eso, solo cuadernos nuevos. En la página 7 me aburría de ese cuaderno, hacía como que lo perdía y me compraba otro. Y así estamos. Pero bueno, ahora no, ahora cambié. ¿Y qué cambió? No sé, pero me gusta decir que cambié. Ajá. A lo mejor para hacerme la ilusión de que estoy empezando un cuaderno nuevo. Pero bueno, este es el mismo programa de siempre, no nos engañemos. Pero conviene hacerse unas ilusiones de inauguración, aun cuando todo sea lo mismo. Esta idea de darse cuenta uno de que siempre repite sus conductas o que todo ocurre del mismo modo, es una idea que no le aconsejo a nadie. Yo creo que hay que preservar ciertas ingenuidades. Yo de estúpido estoy fenómeno, así que no pretendo ser tan agudo como para advertir mis propias repeticiones, y prefiero ser tan estúpido como para creer que todo lo que se me ocurre es inaugural. Es imposible que la vida de uno sea una pequeña valija en donde uno encuentra 17 veces el mismo cepillo de dientes dando vuelta. Pero uno tiene que tener la suficiente fe poética o la suficiente ingenuidad como para creer que todo hallazgo es el primero. Pero claro, cuando uno dijo esto ya no tiene esa ingenuidad. ¿Y qué hacer entonces? Se dirán las personas de la última fila que ya no saben a qué atenerse con esto de los nuevos cuadernos y las nuevas ideas. Bueno, no hagan nada. No hagan nada. Pero está bien no engañarse, ¿no? O no engañar al otro. Este programa es el mismo, no es un cuaderno nuevo, es el mismo programa, es el mismo programa. No estoy seguro. Bueno,
Vamos al auspicio para de... demostrar que este es el mismo programa. En el mismo lugar Sí. va el auspicio, que es la idea que tienen algunas personas de la repetición. Creen, por ejemplo, que el hecho de que un programa empiece siempre a la misma hora significa una reiteración. No es así. No es así, no, eso no importa. Uno puede empezar el mismo el programa a las 12 de la noche todos los días, y sin embargo ir cambiando. Y ahora en este último momento se me ocurre otra cosa. ¿Quién ha dicho que es obligatorio andar cambiando? No sé. Yo no creo que los cambios son fatales. No se producen por decisión propia. Cuando uno quiere acordar, ha cambiado. Los cambios son algo que debe ocurrir en el pasado. Que debe ocurrir en el pasado. Uno debe advertir los cambios mirando para atrás, no mirando para adelante. Pero contra esos cambios que se resuelven para adelante se parecen mucho al tipo que quiere dejar de fumar. Pues, ay, desde mañana cambiaré. No, es mejor mirarse en el espejo y decir, uy, mira cómo he cambiado. Aún así, sigo sosteniendo que no siempre cambiar es bueno. Y que no debe tener particularmente el artista esa superstición por el cambio que tienen algunos muchachos. Pero bueno. Perseverantes entonces en la rutina, vamos al auspicio de lo que Del Emán, que gracias a Dios se llama la reflexión. sigue como auspiciante, vamos. Le Mans Suaves, suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Y Bueno, entonces, sí, entonces. Ayer hablamos de Catalina de Aragón y hoy vamos a seguir en la misma familia. Familia de los Reyes Católicos, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, sus 5 hijos, Isabel, Juana, María, Juan y Catalina. Muy bien. Esta es Juana, llamada Juana la Loca, la tercera hija de los Reyes Católicos. Y bueno, aquí estamos con ella. avanti. Hemos hablado algunas veces de ella, pero hoy tenemos datos nuevos, ¿no? Dicen que era muy hermosa, estaba muy buena la loca, y también de fuerte carácter, muy bien educada, experta en labores femeninas. A saber, Me estoy imaginando cosas espantosas. Supongo que los que han escrito esto habrán pensado en el bordado. Yo no. Era entendida en música y en literatura. Por ejemplo, a los 9 años podía mantener una fluida conversación en latín. No se sabe bien con quién podía mantener una fluida conversación en latín. A los 16 años la casaron con Felipe de Austria, llamado el Hermoso, el hijo de Maximiliano de Habsburgo, el del Sacro Imperio Romano, en fin, sé yo, el alemancito. En realidad era nacido en Flandes, flamenco. Y bueno, la casan con Felipe. Él lo llamaban el Hermoso porque era un tipo que estaba bien. estaba fuerte. Lindo tipo de hombre. tipo de hombre. Ah. Alto, qué sé yo. Y bueno, se fue con su cortejo a vivir a Flandes. Y allí encontró una corte fastuosa, de moral relajada, muy distinta a la austera corte española, que era una corte muy rígida, muy poco mundana, y sí, se aburría muchísimo. Ahora sucedió que Juana se enamoró insensatamente de su marido, ¿no? De Felipe el Hermoso. Parece ser que la primera entrevista que tuvieron, la primera vez que se vieron, bueno, sintieron una gran pasión. Su primera entrevista enardeció las pasiones de los novios de un modo tan violento que, bueno, no esperaron los 2 días que faltaban para la boda y ahí nomás consumaron el matrimonio, vamos a decirlo de una vez. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás es una forma de decir. Sí, sí. Aunque, solo para dar mayor relieve a la conversación, a mí me gustaría mentirles a ustedes que fue ahí nomás. Que se vieron Felipe de Austria, Juana de Castilla y Aragón, y ahí nomás. Vení para acá, dice. Y ahí nomás delante de los tipos que los habían presentado.
No te haga la loca. Dice. Pero al principio este amor fue mutuo. Felipe también estaba enganchado. Pero pasó un tiempito y el hermoso Felipe empezó a dedicarse a otros galanteos. Y doña Juana, que era muy celosa y muy apasionada, se trastornó. Se comenzó a faltar a sus deberes religiosos, se desinteresó de los asuntos de la corte, no le pagaba el salario a la servidumbre, ¿sabes? Se puso como loca porque el tipo vio cómo son los hombres. Es lo que tienen. Es lo que tienen. En esa época tuvo el primer hijo, tuvo en los primeros 6 años de matrimonio 2 hijos varones y 4 hijas. Así que no perdió el tiempo. No perdieron el tiempo. En 1500 murió su hermano, el infante Juan, del cual hablamos ayer, y Juana fue declarada heredera del trono de Castilla. Y se había muerto también la primera hermana, Isabel, pobrecita. Ella estaba embarazada en ese momento de quien después sería Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Y bueno, se enteró de que era heredera del trono, le dijeron, tenés que volver a España. Pero ella no quería volver a España porque quería quedarse con su marido Felipe, lo amaba. Entonces empezó a retrasar el viaje a España, en fin, finalmente el viaje se hace y la llevan por Francia, por tierra, por Francia. Y en el camino se encuentran con el rey de Francia, en ese entonces Luis XII, de quien hemos hablado también acá en este programa. Y acá viene un episodio también, uno de los primeros episodios en los cuales parece denotarse la posterior locura de Juana. Por razones protocolares, debe besar a Luis XII Juana y se niega a besar. Yo voy a besar a un tipo. Ni lo conozco. Y más que era, Luis XII era fulero, un escracho. En ese entonces era un escracho. Y no quiere. Y le explica, mira que en Francia se usa, ¿qué Francia ni qué Francia? Yo a este tipo no lo beso, déjese de bromar. Llega a España, es jurada heredera del trono por la corte de Castilla. Felipe el Hermoso la había acompañado y se vuelve a Bruselas. Dice, mira, quédate acá, yo me vuelvo a Bruselas. Y Juana cae enferma. Tenía un amor insensato por el ñato. Y los doctores describen así su estado. No come ni duerme, está triste y escuálida, no quiere hablar, se irrita por nada, pasa días y noches con la mirada fija en el vacío, de repente lanza gritos lastimeros, tiene arrebatos de desesperación y de celos, y en ocasiones parece estar transportada. Era Mario Magda. Mario Magda era el médico. El médico que la atendía. Es una adivinanza. ¿Quién es? Dice. Todos estos síntomas eran atribuibles al embarazo y se esperaba que luego del alumbramiento la princesa iba a recobrar la salud. Pero esto no ocurrió y siguió obsesionada por volver a Flandes con su marido. Salud. La reina Isabel pudo retenerla con engaños y así pasó el verano de 1503 en el castillo de la Mota, disculpe usted, hasta que bueno, en noviembre llega un embajador de Felipe el Hermoso para preguntarle si quería volver a su lado. Y Juana se puso frenética, sí, quiero volver al lado de Felipe, mi marido, imagínese, sabe cómo estoy, dice. Estoy como loca, dice. Estoy aquí que ya no sé ni cómo me llamo. Pero, la reina Isabel me dijo que se lo prohíbe, ¿no? Dice, vos te tenés que quedar acá. No, que sí. Y medio la encierra. Hay un famoso episodio que en medio de la noche sale al patio desnuda, diciendo que se quería ir a Flandes. Bueno, ahí ya se pone como loca la tipa. Incluso se enoja con la madre y le grita, ante la prohibición de volver a Flandes con su esposo, le grita toda clase de obscenidades. Y entonces es ahí donde Isabel dictamina que el estado mental de Juana debe ser de trastorno, porque es la única forma de concebir que un personaje real dijera esas cosas. Finalmente, recién en 1504 la dejan volver a Bruselas. Vuelve a Bruselas, la tipa, Felipe, y se encuentra con un Felipe el Hermoso totalmente desamorado. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamabas vos? Y ahí se vuelve loca de celos.
Un día, por ejemplo, descubrió que una dama de la corte escondía una carta en su corpiño. Y un dama de la corte, el tipo va y la ve venir y qué sé yo, mete ahí la cosa, la carta. Entonces, se enojó y se le abalanzó para recuperar la carta. Entonces empezó a inspeccionar ahí la pechuga de la dama, y la tipa agarró la carta y se la morfó. Le morfó la carta. Digo que la tipa se le venía el humo y qué sé yo, sacó la carta, imagínese la escena, debió ser un cuadro dantesco, ¿no? Y se la comió. Y se puso más loca. Y se puso más loca todavía. ¿Qué diría la carta? Le ordenó que le cortaran, o le cortó ella misma, no importa. No es que no importe, no me acuerdo. Sí. En caso es lo mismo, ¿le cortaron? Eso es lo mismo, no importa, pero ¿Que le cortaron? usted vio cómo son los conductores de radio. Cuando se acuerdan de una cosa, cuando no se acuerdan de una cosa, resulta ser que esta cosa no importa. Uno que descubrió América, bueno, no importa quién. ¿No la descubrió? No importa quién, no importa eso, importan esos detalles. Bueno, le cortó el pelo. Le cortó el pelo. De bronca porque sospechó, y yo también sospecho, que la carta que hizo ese viaje desde los abismos del escote hasta los abismos del tubo digestivo había sido escrita por Felipe el Hermoso. Entonces despidió a todas las damas flamencas de la corte y se sirvió únicamente de moriscas, suponiendo, erróneamente, esto se escribe entre paréntesis, que Felipe tenía un cierto asco por las moriscas. Y entonces echó a toda la flamenca y puso moriscas, pero a Felipe daba lo mismo. Digamos que cualquier metro lo dejaba en la proximidad de su domicilio. Las costumbres de doña Juana se volvieron cada vez más extrañas. Se lavaba el pelo 6 o 7 veces por día. ¿Tenía grasa? No, estaba loca. Estaba loca. Felipe la reprendía por estas cosas, hasta llegó a encerrarla en su cuarto, y entonces ella no comía, y se la pasaba gritando y golpeando las paredes. Sin embargo, todas las peleas entre Felipe y doña Juana terminaban con una reconciliación en el lecho matrimonial. Así que, llámale loca. A veces se peleaban a propósito. Parece que era la única manera de hacerla entrar en razón. Parece que la conozco. Pero la locura se acentuaba día a día, si me permite el tópico. Se aislaba cada vez más, pasaba noches enteras sentada en un cuarto oscuro, inmóvil, mirando al vacío y canturreando entre dientes. Murió en 1504 Isabel la Católica. Hubo una gestión diplomática bastante complicada porque las cortes no querían entender que Juana no estaba capacitada mentalmente para gobernar, porque la reina era Isabel. Y el trono de Castilla le correspondía a Juana. Bueno, al final hacen un arreglo, una especie de triple gobierno entre Juana, su marido Felipe el Hermoso y Fernando el Católico, el papá de Juana. Juana y Felipe viajan a España. En el viaje se desata una tempestad, el barco se le prende fuego, todo el mundo muerto de miedo, menos Juana. Estaba lo más tranquilo y pidió algo de morfar, mientras había una tempestad y el barco se le prendía fuego, que son dos cosas que escuche menos. Y decía que ella estaba tranquila porque ningún rey había muerto ahogado. Y tuvo razón, como suele ocurrir con los locos. O como dicen que ocurre con los locos cuando los locos por casualidad tienen razón. La tormenta los depositó en Inglaterra, ahí los recibió Catalina de Aragón, de quien hablamos ayer, que era la mujer de Charles Lawton, ¿no? Era prometida en aquel entonces, pero bueno. Hubo fiestas, pero bueno, Juana se aislaba, atormentada por los celos. Bueno, finalmente llegó a España. Llegan a España los dos con Felipe, no quiso participar en ningún acto de gobierno. Las cortes querían presentarle juramento de fidelidad, pero ella no recibía las cortes, bueno, qué sé yo. Pero
septiembre de 1506, Felipe el Hermoso se enferma gravemente. A mí me gustaría decirles que se enfermó porque estaba jugando a la pelota y tomó agua fría. Pero yo les voy a confesar algo. Algún resorte de mi mente hace que yo crea que todos los reyes del siglo XVI y aún de otros siglos mueren por haber jugado a la pelota paleta y tomado agua fría después. Yo les he mentido que así murió el hijo del otro Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, que era Luis X. Y yo no estoy seguro de que Luis X haya muerto después de jugar un partido de pelota. También les dije ayer que Juan, el hermano de Juana la Loca, se había muerto después de jugar un partido de pelota. Y ahora les digo que Felipe el Hermoso murió después de haber jugado un partido de pelota. Es probable que nadie haya muerto jamás después de jugar un partido de pelota y que haya algo en mi organización mental que me exija decir eso. Suponer que todas las personas que mueren, particularmente si se trata de reyes, es porque han jugado un partido de pelota y tomado agua fría después. Un psicólogo diría que yo en realidad estoy tratando de evitar mi propia muerte, conjeturando que únicamente puede morirse uno si juega un partido de pelota y toma luego agua fría. Y toda vez que yo no solo no juego partidos de pelota, sino que tampoco tomo agua fría después, es inmortal, digamos. Sería de este modo inmortal. Claro. Muy bien. Felipe el Hermoso, entonces, como se ha dicho, murió después de jugar un partido de pelota. Y tomó agua fría. Y se lo dice uno que está más allá de la vida y la muerte. Bueno, se murió. La mina lo hace embalsamar, sin derramar una sola lágrima. Lo pone en un féretro que deposita provisoriamente en la Cartuja de Miraflores, cerca de Burgos. Se hizo preparar trajes de luto, uno nuevo por día. Y todas las noches iba a abrir el féretro para ver si todo estaba en orden. Y no le habían afanado el cuerpo de Felipe. Después decide llevar el féretro a Granada. Y embarazada como estaba de 5 meses, inicia una peregrinación por los pueblos de Castilla, que dura más de un año. Acompañada por un cortejo de frailes y personajes de la corte, llevando los restos del pobre Felipe. Con la esperanza incluso de que pudiera resucitar. Todas las noches hace abrir el féretro y lo mira. El cadáver empieza a descomponerse. Creo que hay pocos episodios de la historia tan impresionante como este, de aquel cortejo, de aquella reina que ya estaba harapienta y sucia, que viajaba de noche, que se negaba a que el féretro fuera guardado en lugares donde hubiese mujeres, tanto es así que en cierto momento se dan cuenta de que no hay refugio posible más que un convento de monjas, y ella prefiere pasar la noche en el más crudo invierno, a la intemperie, con tal de no hacer que el cadáver de su esposo compartiera el mismo techo que unas mujeres, aunque monjas ellas durante una noche. Incluso en un pueblo alguien predice que Felipe va a resucitar allí, y ella se queda meses en ese pueblo, esperando la resurrección de Felipe, que no se produce. Sigue en viaje a Granada solamente cuando ese pueblo es atacado por la peste. Las víctimas de la peste morían a su alrededor y la tipa conservaba la calma. Lo lleva a Granada. Enrique VII, que todavía vivía, de Inglaterra, pide la mano de Juana porque la recordaba hermosa. Ella se niega. Por otra parte, ya no estaba tan hermosa, imagínese. Se encuentra finalmente con el rey Fernando en 1508 y el rey Fernando la lleva al castillo de Tordesillas, un castillo vacío, inhóspito, que anteriormente había servido como prisión para 2 reinas, ¿no? Y allí se quedó Juana la Loca durante 47 años. Los restos de Felipe fueron depositados allí mismo, un féretro cerrado con 3 llaves que la reina llevaba consigo.
En un momento de lucidez aceptó trasladarlo a la iglesia de Santa Clara, que quedaba ahí frente, ¿no? Con la condición de que construyese una ventana en su alcoba, justo enfrentada con el monasterio, para poder vigilar la posible resurrección de Felipe. Después su locura se agravó y ya se olvidó de Felipe. Y los restos fueron trasladados a Granada, donde creo que debe estar ahora. Y ahí quedó olvidada. Asume el trono de España Carlos V, que en realidad nunca fue rey, nunca fue rey del punto de vista legal, sino durante unos pocos meses. Los meses que van desde la muerte de Juana hasta el momento en que él abdica y se retira al monasterio de Yuste y deja el trono en manos de Felipe II. Todos los restantes años que reinó y con bastante eficacia Carlos V, lo hizo tramposamente, porque la reina era su madre, Juana la Loca, que estaba encerrada aquí. Muy poco antes de su muerte, Jesús, pariente de los Borgia, que provenían de España y cuyo apellido original era Borja, después se lo cambiaron. La encontró muy lúcida, pero sería uno de esos intervalos lúcidos que suelen tener los locos y que tenía también doña Juana. Por ahí, en los delirios, decía que en su cámara entraban almas muertas, que le amenazaba un gato montés africano, que las damas habían llevado al castillo, que el gato montés ya se había comido a su madre, y que ella iba a ser la próxima. Daba alaridos en accesos de furia, nadie podía acercarse. A veces se vestía con viejas galas y se daba aires de reina, pero nunca aceptó piedad. Ya cerca de la muerte, según dicen los documentos, recobró su lucidez. Pero estas son cosas que suelen decirse de todos los locos. Pobre Juana. Los hombres sabios, los que saben de esto, dicen que ya estaba loca, pobrecita, antes de conocer a Felipe el Hermoso. Sin embargo, aquellos que escriben la historia, como quien escribe la Teleclic, prefieren inventar que en realidad se volvió loca porque el marido y qué sé yo. Es más linda la historia. Vende más. Es más linda. Escúcheme. Si a usted le cuentan que una mina perdió la razón porque el marido andaba con otra, usted se interesa. Y si usted le cuenta que una mina perdió la razón, le interesa menos. Bueno, perdió la razón porque el marido andaba con otra. De hecho, había algo de loco en un amor tan desmedido, ¿no, Alejandro? Y claro. Tenía ya que estar loca una persona tan propensa a los celos y esas cosas. Ahora, ¿cómo prefiere usted que terminemos esta historia? ¿Por qué teoría prefiere que nos inclinemos? Algunos suponen que este programa está hecho de aquellos pensamientos que favorecen el creer que Juana la Loca era loca por amor. No. Algunos creen que este programa está hecho de la misma tela que los embelecos que suponen que es preferible una explicación romántica de la historia. No. Y entonces me dirán, ¿qué? ¿Usted prefiere creer lo otro? No, tampoco. Tampoco. La verdad es que lo que nos gusta es saber que existe la posibilidad de que alguien por locura, por milagro o por energía psicofísica sea capaz de unas pasiones de una índole tal que alcanzaran para calentar el agua del Río de la Plata. Eso es lo que nos gusta. No es que nos gusten las explicaciones románticas de la historia. Nos gusta si son verdaderas, si no pasa qué sé yo, nos gusta.
Pero lo que sí me gusta a mí, no sé si a nosotros, es la posibilidad de salir de unas emociones pequeñas, que exista la posibilidad de contraer uno unas emociones de una índole tal que no parezcan de este mundo. Saber que otro las ha sentido nos habilita para atesorar la esperanza de que uno también puede sentirlas. Y será porque a lo mejor no nos alcanzan las emociones pequeñas de todos los días. Sentimos por ahí que esos amores que se hacen de visitas semanales o de visitas a horario y de regalos de alfajores y de anillitos que se pone la mina en el dedo cada vez que se cumple un aniversario, tienen algo de repugnante. Por lo menos hay un intento, Alejandro, de jugar un juego un poco más grande. Claro, yo no quiero jugar más al ludo. Déjeme de amorcitos. Y entonces cuando veo una mina que hace estos líos, yo digo, ahí está. Eso me gusta. Eso me está gustando. Y me anoto. Lo que no debe confundirse con que suscribimos la idea de que es lindo ser loco, de que la locura es una cosa agradable. Es espantoso, déjeme de jorobar con eso. Déjeme de jorobar con eso con las películas de Subiela. Ser loco es una porquería. Es horrible. Lo que es lindo es sentir el amor de un modo tal que uno ya no parezca un hombre, sino un ángel o un demonio. Ese quiero. El otro, te presento a mi novia, eso no quiero. Entonces me gusta más aunque trágico, que el amor del tipo que la lleva al cine viernes por medio a la mujer. No quiero. Pero bueno, la verdad, le voy a contar, no tiene nada que ver, le voy a contar una anécdota de Troilo. Un día alguien lo entrevista a Troilo y le pregunta, y dígame, dice, ¿usted dónde nació? ¿Cómo fue su nacimiento? Mire, dice Troilo, yo nací, mi madre, dice, vivía en una casa de la calle Cabrera, y entonces mi madre estaba embarazada, estaba en la pieza y estaba por tenerme a mí, y mi padre en otra habitación brindaba con unos amigos, y mientras cantaban canciones y recitaban poesía y brindaban por el hijo que iban a nacer, mientras mi madre en la otra habitación me daba luz, y entonces, mire, dice la verdad, yo nací en el Sanatorio Anchorena. ¡Qué lindo! Miéntame un poco. Y bueno, entonces yo estoy diciendo todo esto, y la verdad yo también nací en el Sanatorio Anchorena. Bueno, y este recuerdo de Juana la Loca está dedicado a todas las personas que habiendo nacido en el Sanatorio Anchorena y teniendo una mujer a la que la llevan al cine viernes por medio, alguna vez en medio de la alta noche dicen, qué lindo sería estar loco, pero muy loco, y sentir unas emociones tales que me hicieran sentir ángel o demonio. Y la mujer lo mira y dice, ¿qué decís, viejo? Nada. Claro. El tipo, y se da vuelta y se duerme. Para... Lo maravilloso, Alejandro, de este deseo de locura que usted manifiesta es que solo puede ser experimentado por quien no está loco. Claro, está bien. Solo desean la locura los que no están locos. Los que están locos no sé qué desean. Bien, para Juana y para los que anhelan un amor fuera de lo común, este vals cuyo nombre es una revelación. La loca de amor.